¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña ya en el estudio Teresa Ramos. Ella es la productora general del Festival Internacional de Teatro Cicosur, que se realiza, fíjese usted, hace ya 22 años en Antofagasta, que ha ido sumando sedes. Este 2020 tiene 10 sedes y en distintas comunas, además de la región de Antofagasta, con funciones y varios países invitados. Vamos a conversar con ella a propósito de cómo se presenta, ¿cierto?, esta nueva versión también a la comunidad, a los amantes del teatro, a los aficionados y a quienes por primera vez, muchas veces los turistas que incluso están de paso, se encuentran con este tradicional festival del verano antofagastino. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en el estudio, Teresa. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo se presenta este 2020, que todos sabemos que es un año distinto? Ustedes llevan 22 años haciendo ya este festival y sin duda han ido viendo también la transformación de un Chile que pide temáticas distintas sobre las tablas también, o que invita a los creadores a proponerles, ¿cierto?, historias distintas. Sí. ¿Cómo se plantearon esta previa en este escenario de estallido social, de crisis que estamos atravesando como país? Fue bien complicado, nos costó más decidir. Los otros años ya nosotros la compra de pasajes, toda esa parte de la producción, lo hacemos a partir de septiembre, pero ahora no sabíamos realmente qué podía pasar. Pero nos reunimos, conversamos el asunto, también con nuestros auspiciadores, y realmente pensamos que había que tomar el riesgo, había que hacerlo. Y fue especialmente pensando que Antofagasta es una región muy amante del teatro, con teatro que ha tenido desde muchos años. Entonces, era un riesgo, pero también teníamos un aval, que es que la gente espera el Festival Cicosur en verano. Ya la gente en octubre, noviembre dice, ¿y cuándo? ¿Tenemos festival? ¿No tenemos festival? Entonces sabemos que no es algo que viene de afuera, es algo que nació acá y que es realizado por personas de acá y con artistas de este lugar y que invita gente no de todo el mundo, pero sí por lo menos de Latinoamérica, Europa, han venido compañías. Entonces yo creo que la gente ya le tiene un cariño al festival. ¿Cambió un poquito la programación o los países invitados en esta oportunidad, lo que ustedes quizás habían planteado a lo mejor como desafío para esta nueva versión? Porque hay varios países también invitados, sí. Incluso piezas también u obras chilenas, nacionales, que tienen temáticas también muy contingentes a lo que estamos viviendo, ¿no? Mira, todo lo que tú estás diciendo realmente lo pensamos, ¿ah? Y realmente este festival es una mezcla. Además de distintas estéticas teatrales que estamos trayendo, además en las obras. Pensamos en obras para todo público, empezamos para obras para todo público. Obras que hablaran de la contingencia en Chile, especialmente las compañías nacionales, y de repente países extranjeros como Colombia, como Bolivia, como Perú, que son países que también están con momentos de cambio. Entonces también ellos traen cosas de lo que pasa en su ciudad, en su entorno. Entonces eso creo que ha enriquecido este año. Es diferente que los otros festivales. De repente otros años hemos traído como alguna estrella que aparece en televisión y que atrae, pero pensamos que este año no. Este año tenía que ser diferente. Y te cuento que el día de la apertura del festival fue para nosotros una cosa muy linda y una cosa como muy íntima y casi como el ambiente que se creó en el festival fue muy lindo. Comenzamos con una batucada traída de Bolivia que le dio energía a la gente. A las 8:30 no había mucha gente en el parque, pero resulta que más o menos a las 9 ya estaba llena toda la platea, la parte central de la galería, y terminamos con el croata lleno al término de las obras. Lo otro trajimos un unipersonal que trataba sobre un tema nuestro, Chuquicamata y la gente que perdió su ciudad, porque no se trata de que se abandonó la ciudad, se trata que
la ciudad como Troya está desapareciendo debajo por la tierra que va saliendo de la minera. Entonces, ella cuenta toda su experiencia como actriz frente a este fenómeno. Y es una activista además, dentro de la misma pieza teatral, ella es una activista quien llama en esta Claro, huelga, que va relatando, justamente ¿no? ella va relatando, pero ella en este momento ha decidido dedicar su vida a hacer un reclamo por esto que ha pasado. Pero lo hace, realmente es un texto muy inteligente. Tú lo viste, ¿no es cierto? Sí, estuve en el Parque y, Gracias. sí, y es impresionante cómo ella fue captando fue tomando cuerpo con el público, y el público enganchó rápidamente con ella. Y no nos dimos cuenta cómo todos estábamos participando de este juego que ella nos estaba invitando, y en el cual todos reclamábamos, porque eran cosas muy vigentes, cosas que la gente reclama hoy día. Pasa un poco, Teresa, que es el sentido que también el teatro tiene para muchos. Sabemos que hay distintas estéticas, distintas formas de hacer teatro hoy día, e incluso piezas que son mucho más comerciales que otras, o que llenan salas mucho más fácil, pero sin duda lo que el teatro, o muchos creen, propone siempre es ir a una vanguardia, es estar muchas veces adelantándose a esos momentos, a esas discusiones que casi la sociedad tiene, no desde lo político y lo formal, sino que desde el arte precisamente proponer este debate, ¿no? Entonces, están llamados los actores a hacer un énfasis en eso, ¿no? Y eso tenía dos puntos de vista bien interesantes. Uno, era una mujer la que hacía este reclamo. Era una mujer, y ella realmente, en este momento la mujer ha tomado un lugar en la historia del mundo increíble. Y en Chile son las que están yendo adelante con todas las ideas, y con volver o sea, tener el lugar que ellas necesitan. Pero ella era la que contaba toda esta historia, y fue muy interesante cómo ella en un momento cantaba y nos enganchaba a nosotros, y nosotros también cantábamos con ella. Y tenía humor. Parte muy interesante era, por ejemplo, cuando ella empezó a repartir estos, ¿cómo se llama? Pañuelos. Los pañuelos para taparse la cara, para evitar porque hablaba también del tema de la contaminación. Pero empezó a repartir, y claro, todos se extrañaban porque había más o menos aproximadamente, yo creo que más de 2.000 personas ahí en el parque. Y ella sacaba, y empezó ya después a sacar. Creyeron que no venía preparada. Entonces, esas cosas, la gente se reía, y fue increíble. ¿Por qué? Porque el aplauso del final fue maravilloso. Teresa, ¿y cómo ustedes también como organizadores, como desde el mismo Pedro de la Barra, que todo el año no solo es el festival para ustedes, sino que es el punto culmine quizás de un año de trabajo, pero están también con las funciones que montan durante el año, han vivido también esta crisis? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen o lo que les ha tocado? Porque incluso vemos el Pedro de la Barra en el mismo teatro que casi tuvo que blindarse, pero que después se transformó también en un espacio donde la gente fue a dejar sus fotografías, impresiones, grafitis y mucho más, ¿no? Bueno, la compañía de teatro siempre ha tenido una postura, digamos, frente a todo, y las obras que se han dado durante muchos años han sido de distintos estilos. Hemos llegado al teatro infantil, el teatro político, todo. Eso fue una enseñanza que recibimos del maestro de la Barra. Y eso obviamente que no podía estar indiferente frente a esta contingencia. Ahora, la agrupación, que es algo aparte, porque el Pedro de la Barra es una cosa, la agrupación, que es una agrupación de tipo independiente, que es la que organiza el festival. Nosotros también nos hemos ido nutriendo, nosotros nos formamos con el maestro de la Barra. Trabajé yo en la compañía de teatro cerca de 47, 48 años, no hace mucho que yo me jubilé. Entonces realmente todos tenemos como las mismas raíces, de donde en el fondo este festival también nació de una idea, de un sueño que tenía Pedro de la Barra, y que Ángel Lato, cuando formamos la agrupación artístico-cultural Pedro de la Barra, él era una forma de consolidar la idea del maestro,
Entonces, el nacimiento del festival realmente tiene sus raíces, digamos, en el teatro, en esos tiempos cuando el teatro era teatro de la Universidad de Chile, sede de Antofagasta, en los primeros 62, años 62, 65. Ya ha cambiado mucho también ese actor. Antes se reconocía al actor más de oficio. Hoy día hay numerosas escuelas de teatro en el país con distintas, además, tendencias estéticas también. Claro. Ha cambiado mucho. Imagino que también para ustedes quienes han visto crecer y bueno, ahora que ha crecido también el teatro desde muchos puntos de vista, pero imagino que también ustedes han visto cómo cambian esos actores, esas compañías, esas propuestas que hoy día llegan, ¿no, Teresa? Acá mismo en Antofagasta nosotros tenemos casi 7 compañías de teatro y que son de estilos diferentes. Tenemos, por ejemplo, ahora los Pink Floyd, que es una de las que está participando en el festival, que es un grupo de actores, todos hombres que formaron una compañía y tienen una compañía de teatro que es teatro callejero, pero muy moderno, muy moderno. Después tenemos el Teatro de las Tías, que se dedica un poco más al teatro infantil, comedias. Ella presenta teatro tradicional. Después tenemos el Teatro La Favorecedora, que trabaja con otra estética, trabaja más al aire libre. ¿Y hay público suficiente en Antofagasta? Fíjate decías al inicio, Teresa, que Antofagasta es un consumidor quizás de teatro y espera estos festivales. Tanto el Antofamil, que parte primero, y luego el FITSA, que remata un poco el verano, ¿no? Sí, y yo pienso que el público antofagastino es un público bien exigente, ¿ah? No es un público que uno le presente cualquier cosa y se cae. Sí, son muy respetuosos, pero es un público que le gusta el teatro y lo disfruta. Ahora, el problema que tenemos y que todo el mundo reclama, que cuando hacemos espectáculos que son gratuitos, se llenan, se llenan y viene mucha gente. Sigue siendo gratuito en todas las, obviamente, claro, versiones que ustedes en las versiones que nosotros hacemos, porque son proyectos que están especialmente preparados para eso. O sea, nosotros le pagamos a los actores, a la gente que trabaja en el festival, todo ello, porque tienen que vivir. Los actores también viven de su profesión. Pero algo que acá no funciona mucho es, por ejemplo, de repente las temporadas son más cortas de unos años atrás. La gente no paga con tanta facilidad una entrada para ver lo local, sino que cuando vienen cosas de afuera, con artistas de repente que aparecen en la televisión, ahí se llenan y pagan 10.000, 20.000, hasta 25.000 pesos sé que se han pagado por entrada. Pero no pasa eso, no está ese apoyo al teatro local. Y el artista tiene que vivir todo el año, o sea, no puede bastar, digamos. Ha pasado un poco, la gente se acostumbró también a los espectáculos gratuitos, que es una forma también, ¿cierto?, de mantener grandes espacios y festivales en Antofagasta. Pero habría que buscar, yo creo, una forma de que los actores de una vez por todas fueran igual que todas las profesiones, que tuvieran contratos de planta, que más, por ejemplo, más universidades tuviesen sus compañías de teatro, tuviesen sus orquestas sinfónicas profesionales, que es lo que pasa un poco en Santiago con las universidades, digamos, las más grandes. Pero no pasa acá en Antofagasta. La Universidad de Antofagasta es la única que mantiene una compañía de teatro profesional, y yo te diría que es a nivel nacional, y tal vez más allá, porque no podría arriesgar, porque a lo mejor hay otra universidad que también hace lo mismo. Pero acá casi todas las compañías que existen son de tipo independiente. Es gente que tiene que trabajar día a día. Y la compañía de teatro de la Universidad de Antofagasta es la única que es mantenida, que tiene una planta. Ahora, es una planta que éramos 26 personas cuando empezamos, contratadas por la universidad del año 65, y que ahora son 4 personas. Entonces, eso también, por ejemplo, te va influyendo, digamos. Eso falta como esa preocupación de poner. Ahora es el momento, creo. Ahora es el momento de poner a los artistas, y todos, ¿me entiendes? Se están quitando algunas actividades, como las actividades físicas, por ejemplo, dentro de los colegios. Deberían haber clases de arte en todos los colegios, pero están sacando historia del programa. Entonces, pero tiene que haber, y en las universidades ahora hay una escuela de teatro donde van a salir profesionales
que tienen que ir formar sus grupos independientes, pero es difícil sobrevivir en forma independiente. Y más en regiones, porque vuelve a concentrarse todo en Santiago, obviamente. Sí, porque los proyectos, por ejemplo, hay proyectos en el Fondar, hay proyectos en el CORE, pero que son insuficientes para las compañías que están acá. Es la misma gente que gana los proyectos, igual que en Santiago, es la misma gente que gana los proyectos, y es mucha más gente que las que nosotros vemos así en público, las que están trabajando en esto y que viven de esto. ¿Qué sienten ustedes como desafío también? Y lo pregunto porque el colectivo, la agrupación Pedro de la Barra, ha sido el impulsor de muchas iniciativas, de mantener temporadas durante el año, de hacerse cargo también de este festival que ya tiene varios años también de historia. Pero también las generaciones van pasando. ¿Siente usted que de pronto va a quedar ese legado, lo que se ha ido construyendo ahí? Es decir, otros llegarán a también tratar de mantener el sello que ustedes han buscado, justamente tener viva esa llama durante todo este tiempo. Yo creo que realmente todos cuando empezamos a hacer teatro y cuando tuvimos un maestro como el maestro de la Barra, él, además de formarnos en la parte como artistas, como actores y actrices, él además nos dio una visión de permanecer en el tiempo. Él siempre hablaba de nosotros somos el mejor teatro del mundo, decía, y vamos a hacer la obra como el mejor teatro del mundo. Y creo que eso es algo que marcó la compañía de teatro. De repente eso a lo mejor ahora no se cumple como en la década de los 70, 80, 90, que digamos fueron una época de oro del teatro de la universidad. Pero ¿por qué? Porque realmente no se están entregando los recursos que se necesitan. Porque la gente puede tener muchas ganas de hacerla, pero si no tiene cómo hacerla es difícil. Es muy difícil. Y eso también puede ser decepcionante para aquellos más jóvenes que pueden tener todo el espíritu de querer emprender, pero cuando ven el resultado quizás de una profesión que no... Claro, mira, fíjate, un ejemplo es el festival. El festival, cuando nosotros comenzamos el año 98, el primer apoyo que nosotros tuvimos fue de Pedro Araya. Pedro Araya fue el primero que nos dio los 5 millones para empezar este festival. Después fuimos a la universidad y la universidad nos dio lo mismo que Pedro de la Barra. Y después fuimos al gobierno regional y ellos nos dieron el resto para poder hacer el festival. El primer festival. Y tuvimos suerte, pero fue una cosa que luchamos muchos años, porque nadie nos hacía caso. Ángel y yo soñábamos como locos que el festival, porque la idea de Ángel era cumplir el sueño. Y resulta de que, bueno, esto empezó y de repente llegamos al año 66, que fue cuando el festival salió de la universidad, el 89, el 2003 más o menos, 2004, que fue cuando aparecieron los proyectos. Y la universidad no podía postular estos proyectos. Y se crea el colectivo. Claro, entonces nosotros nos vimos obligados realmente, porque ya, por ejemplo, en cine, Adriana Suárez se había independizado fuera de la universidad también. Habían varias cosas que se estaban realizando fuera, porque el gobierno no entregaba fondos, ya tenían los fondos de extensión las universidades, entonces ellos no podían entregar fondos extras a la universidad porque ellos ya tenían una infraestructura. Entonces nosotros no podíamos crecer. Y de esa manera nosotros empezamos a postular, formamos la agrupación artístico-cultural esta que yo te cuento, y empezamos a postular Y en ese camino sigue, Teresa. Y en ese camino sigue. Y después fuimos a las empresas y seguimos postulando. Año a año, que es así como se realizan los... Cristian Rodríguez, me acuerdo, él dijo, no, ustedes no pueden seguir postulando proyectos, ya en ese tiempo llevábamos como 14, 15 años, dijo. No, dijo, esto vamos a cambiarlo, dijo, yo el año que viene lo voy a, ¿cómo se llama? Vamos a trabajar firme en esto. Para nuestra desgracia, Cristian se fue y el próximo intendente no tuvo la misma idea. Entonces nosotros tenemos que seguir postulando y que nos evalúen y que nos bajen el presupuesto. Por ejemplo, hubo un momento que a nosotros nos daban 85 millones de pesos, justo cuando estaba Cristian Rodríguez. Y de ahí empezó a bajar y quedó en 50.
Imagínate, ¿cuánto es la diferencia? Y ahora nos quitaron el último año 10 millones. O sea, tenemos 40 millones de pesos. Más lo que nos da Milen Escondida, que es la que está sosteniendo en este momento el festival. Porque finalmente uno ve el resultado como espectador cuando vamos y vemos 10 sedes desplegadas en la región, distintas Claro. comunas y una cantidad de obras y países. Claro. Nadie dice cómo se hace esto en Claro, definitiva. y yo te digo, o sea, la cantidad de dinero que nosotros realmente, yo lo digo en público porque es una cantidad irrisoria con lo que nosotros realizamos en el festival. No es más allá de este año son como 115 porque nos quitaron algunos auspicios que nos daban de 5 millones, 2 millones. O sea, en este momento nos quitaron 17 millones de pesos, tenemos menos este año. Con mucha creatividad lo logran solventar. Con mucha entonces. creatividad, con muchos amigos que nos colaboran, que nos aportan, digamos, en el sentido, fuera de los grandes financistas de este festival, pero y con el amor de la gente que está trabajando en el festival, la gente joven que apoya, los más viejos que... Es que ya es una tradición, o sea, el público lo pide, pero es lo cierto pide. que hay que transparentar también, Teresa, y es muy Hay que importante de transparentar cómo se eso. financian en definitiva los grandes Sí, espectáculos. porque ¿no? realmente este festival, yo me recuerdo, el festival de Puerto Montt, lo financiaban con 600 millones de pesos. Y eso te estoy hablando de hace como 20 años atrás. Porque ese festival es más antiguo que el nuestro. Todavía quedan deudas ahí en el fondo, desde lo político, institucional, el poder. Es en un poco, definitiva. ya es un festival, por ejemplo, como está la Huella Teatro, por ejemplo, el Festival de Cine, También, que también es tan antiguo, es una continuación de lo que hacía un poco Adriana. La Feria del Libro, que también año a año también tiene que postular. Filsic, por ejemplo, que tenemos que estar postulando todos los años cuando son cosas que ya están dentro del ADN de la región. Entonces, es como increíble que tengamos todavía que estar postulando fondos y no se entreguen fondos a esto. Ya se ha probado de que realmente funciona, algo que funciona. Y si funciona así, si realmente tuviera... Y también hay que llamar, no solamente para nosotros como festival de teatro, sino que para todas las actividades culturales, acá las empresas no son muy generosas. Claro, son las mismas que se repiten son siempre. Son las mismas ¿no? que se repiten. Sí, claro. Si tú ves, Escondida está en Identidades, está en Saco, está en todo, 100 palabras, Filsic. Es la misma empresa. Entonces, eso yo creo que es algo que la gente tiene que tomar conciencia, que realmente... no es solo importante alimentar a las personas o tener un techo, es muy importante, pero también el espíritu. Y hoy más que nunca, en esta crisis que también estamos viviendo como país, se hace necesario tener estos espacios de encuentro entre la gente. Sí, y yo pienso que una de las cosas que yo te conversaba antes es que el día de la inauguración de este festival, cuando veíamos a esa actriz como hablaba, se produjo como una comunión en el público muy linda, porque cuando había silencio, así los silencios eran impresionantes. O sea, lograron conectar finalmente. Se lograron conectar totalmente. Hasta el 17 de enero está este Festival Internacional Psicosur en la región, porque están desplegados en varias comunas también al mismo tiempo. Así que hay varios, me imagino, dentro de la programación que tienen, que se pueden recomendar para quienes a lo mejor aún no ven. Déjanos enganchados a lo mejor, Teresa, para alguna de las obras que vienen, ya que se nos va acabando el tiempo. Vienen 2 obras, tenemos bastante teatro infantil. Viene una obra que se llama El Diario de Facu, de la compañía de Arica, que es para la familia. Y terminamos con la compañía Patapelá, que también nos trae una obra de cuentos. Y hoy día está Romelo y Julita, que está basado en Romeo y Julieta, pero que es como para la familia. Y aparte de eso, bueno, tenemos Adiós, señor presidente, en el Teatro Municipal. Uy, tenemos varias señor obras. Presidente, que no tiene que ver con el contexto, sí. Sí mira, tiene un poco de todo, pero está dentro de un poco de ironía, es bastante cómica, la gente se ríe mucho, pero hay un poco de lo que ha pasado antes y de lo que ha pasado ahora, de lo que está pasando ahora.
Muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos. Ya. Los vamos a dejar entonces invitados a que puedan revisar. Está disponible en la página, a través de redes sociales, toda la programación diaria para quienes también estén interesados en acercarse a alguna de las sedes en Antofagasta, que generalmente es el Parque Croacia, el Pedro de la Barra, el Teatro Municipal y hasta el Mercurio, ¿no? Creo que entiendo las salas que están entregando esta programación. Y también en el resto de las comunas, están en San Pedro, Mejillones. Así que los dejamos invitados también para los días que quedan todavía de festival. Muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos reencontramos como siempre en este espacio, aquí en la entrevista por las pantallas de Antofagasta Televisión.